Listo, muy buenas tardes a todas las personas que hacen parte de este importante congreso de nodos.org. En este momento vamos a intervenir en nuestra ponencia. Quien les habla, Pablo César Paz Ramos, de la Corporación Universitaria Confacauca, ubicada en Popayán, Cauca, Colombia, y posteriormente intervendrá mi compañero de la investigación, Pedro Felipe Díaz, quien hace parte del Grupo de Investigación, Comunicación, Cultura y Periodismo de la Universidad del Quindío. Como les comentaba, mi nombre es Pablo César Paz y hago parte del Grupo de Investigación, Comunicación para la Ciudadanía de Uniconfacauca. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Inicio yo con unos datos de contexto relacionados con la revista Semana, que es la que trabajamos para esta investigación, y posteriormente mi compañero Pedro Felipe, quien fue el gestor de esta investigación, agregará algunos datos importantes sobre la investigación. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Listo. Entonces, como les estaba comentando, este es un trabajo realizado por Pablo César Paz Ramos y Pedro Felipe Díaz Arenas. Pablo César Paz de la Universidad Uniconfacauca y Pedro Felipe Díaz Arenas de la Universidad del Quindío, ubicada en Armenia, también en Colombia. Le agradecemos mucho al Congreso Internacional Nodos del Conocimiento por permitirnos presentar nuestra investigación y nuestra ponencia en este importante evento. Entonces, vamos a iniciar pues presentando obviamente el título de nuestra investigación. El título es Imaginario Mediático del Posacuerdo, producido por la revista Semana en Colombia. Entonces, antes de iniciar ya con el tema fuerte y denso de nuestra investigación, pues voy a darles algunos datos importantes de contexto para que ustedes, las personas que están observando nuestra ponencia, se acerquen un poco a la realidad de este medio de comunicación colombiano. Algunos datos de contexto sobre la revista Semana. Es una revista colombiana de publicación semanal sobre temas de actualidad política y económica de Colombia y del mundo. Es una revista que tiene mucha importancia en nuestro país. Fue fundada en 1946 por el político liberal y presidente de Colombia. En 1958 Alberto Lleras Camargo. O sea, tiene un pasado bien fuerte y unas raíces bien fuertes en nuestro país, este medio de comunicación. Fue refundada en 1982 por también el liberal y periodista Felipe López Caballero. Felipe López Caballero hace parte de toda una tradición política, hijo de expresidente y creo que también nieto de un expresidente aquí en Colombia. Entonces, pues ya empezamos a conocer un poco, digamos, la tendencia, la raíz política, los imaginarios que desde hace muchos años empezó a generar esta revista en el contexto y en el territorio colombiano, ¿sí? Ha tenido bastante aceptación en el país. Es una revista que se ha encargado de destapar varios escándalos en nuestro país. Uno de ellos fue el escándalo de Odebrecht, donde pues sacó a relucir varios asuntos relacionados con este tema de corrupción y la parapolítica en Colombia. Aquí observamos algunas de sus portadas, unas portadas antiguas, unas portadas más modernas, y pues posteriormente nuestro compañero Pedro Felipe también va a mostrar algunas otras portadas que llaman mucho la atención y han generado, digamos, un impacto en los lectores, en los usuarios, debido a la forma de construcción de estas portadas, ¿sí? La revista Semana se le considera importante por haber abordado la época más convulsionada en la historia del país. La revista Semana ha estado manejando, o pues, digamos, manejando la agenda del país, la agenda noticiosa del país, en momentos bien complejos, en la época del narcotráfico en Colombia, en la época de las FARC, en la época del conflicto fuerte con el narcotráfico, con las FARC, donde pues nuestro país vivió, como todos conocemos en nuestro país, incluso a nivel mundial, pues una época muy fuerte, incluso de atentados contra medios de comunicación, de atentados contra periodistas, de asesinatos contra periodistas, y la revista Semana, pues de alguna manera hay que anotarlo, pues se ha mantenido generando sus noticias a nivel de Colombia y a nivel del mundo.
Además, es la única revista de opinión política que circula en Colombia en la actualidad. Existen otras revistas, pero las revistas que existen o los medios que existen son digitales. La característica de la revista Semana es que tiene tanto su versión digital como versión impresa, ¿sí? Y otros datos importantes de la revista Semana, estos datos los extraje de forma literal de una fuente muy importante que es monitoreodemedios.co, y pues aquí podemos observar también cómo algunos expertos tienen un imaginario y una visión de esta revista. Entonces abro comillas, es la principal revista de análisis y opinión de Colombia. Su edición es semanal y circula en todo el país, cuenta con el sitio, tiene un sitio web como estábamos comentando anteriormente, que además de los contenidos de la revista impresa, cubre en tiempo real los principales procesos políticos y sociales del país. Se ha caracterizado por ser un medio independiente y liberal de alta credibilidad. Ha publicado investigaciones periodísticas. Lo que les estoy leyendo son apreciaciones emitidas por expertos en esta página Monitoreo de Medios, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ha publicado investigaciones periodísticas que han desatado fuertes escándalos en la vida política del país. Realizó fuertes críticas al gobierno del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Cuenta con algunos de los columnistas más reconocidos del país, entre los que se encuentran Antonio Caballero, Daniel Coronel, María Jimena Duzán, Daniel Samper Ospina. Vale la pena anotar que tanto Daniel Coronel como Daniel Samper Ospina pues ya no trabajan con la revista Semana. Ellos han tenido una serie de problemas y choques con la revista Semana a raíz de una serie de decisiones. Daniel Coronel renunció, posteriormente se solidarizó Daniel Samper con Daniel Coronel. Daniel Coronel ha sido una persona muy crítica, es una persona que ha sido perseguida por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de nuestro país. Otros datos importantes de la revista Semana: desde su creación en 1982 ha tenido 3 directores: Mauricio Vargas, Isaac Lee y Alejandro Santos Rubinos, que es el actual Rubino, perdón. Resulta indiscutible que la influencia política y económica de su dueño Felipe López Caballero y su director Alejandro Santos Rubino tiene peso en el acceso a la información del medio. Esto es clave tenerlo en cuenta, ya que pues la revista Semana genera mucha influencia mediática, genera agendas en el país y pues muchas personas la siguen. La revista tiene concesionado un espacio televisivo en el canal Cable Noticias denominado Debate Semana, en donde se abordan temas de actualidad política y se transmite los jueves y viernes. Estos son unos datos de contexto como para que la gente que no es de Colombia conozca un poco de la importancia de esta revista, ¿sí? De esta revista que tiene muchos seguidores, que lleva mucho tiempo en el país, que es una revista que se considera que genera muchísima opinión pública con sus publicaciones de tipo político, de tipo económico, etcétera. Entonces ya continuamos con el compañero Felipe. ¿Listo, Felipe? Buenas tardes, Paulo, y buenas tardes también a todos los compañeros que están en este congreso. Posteriormente, lo que realizamos con el análisis que realizamos con la revista Semana, a través de lo mediático como una construcción de imaginario, en el contexto fue sacar unas premisas, un imaginario mediático con relación al ciudadano, una configuración mediática referente exclusivamente a estudios de análisis a la revista Semana, y el periodismo como una realidad de acción mediática dentro del contexto nuestro colombiano. La imagen, además de la imagen que relaciona y altera un principio de percepción social, esto es de la comunicación y la imagen, ¿sí? La comunicación gráfica de la revista. Además aquí podemos analizar también, los males, unas categorías que van emergiendo, ¿sí? Los males del Estado, posteriormente un problema de gobernabilidad, ¿sí? Unos procesos de simulación dentro de la ciudad, dentro de las urbes, y un problema emergente que es la corrupción, ¿sí? Y el concepto de legitimidad y deslegitimización, y los derechos civiles que afectan los derechos civiles y se convierten en actos democráticos. Un impacto de los flujos y los circuitos de los ciudadanos y dentro de lo cotidiano. Estos flujos y circuitos refiere a toda la movilidad dentro de las ciudades y la urbe, ¿sí? Que impacta de una u otra forma toda la circulación de los ciudadanos dentro de las ciudades. Un paso 2 definido como territorio, o sea, afecta al territorio, la territorialidad, la microterritorialidad, el control de movilidad y las fronteras urbanas. O sea, la información que analizamos en las revistas, ¿sí? En el contenido de la revista Semana, y en los titulares y en la portada y en el desarrollo de la noticia,
encontramos que se fueron definiendo algunos conceptos o categorías, mejor, territorio, territorialidad, y que fueron de alguna u otra forma teniendo mucho impacto en la vida urbana y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Esto genera un dominio y un control. O sea, esta percepción comunicativa o estos niveles de percepción de un imaginario mediático lo que hace es generar dominio y control a partir del medio de comunicación, en este caso Revista Semana, sí, a través de la sociedad base, las necesidades de la vida cotidiana que tiene que ver y está profundamente relacionada con la movilidad y la noción de estética y ficción. La noción de estética y ficción es aquellos momentos o aquellas circunstancias que se convierten en estética o en ficción, o sea, que se llevan a la televisión o que se llevan al cine o que se llevan a los documentales, ¿sí? Algunas circunstancias que sucedieron en lo real. Es un ejemplo, el narcotráfico, ejemplo, algunas novelas de literatura o alguna literatura, sí, que tiene que ver o está profundamente relacionada con el narcotráfico, con el paramilitarismo, y que de una u otra forma lo que hace Semana es recoger toda esta información, publicarla y que emite una información, ¿sí? clave para la sociedad base que se convierte en un imaginario mediático. Los medios de comunicación, esto es de Flaxo, lo tomamos de Fernando Carrión, ¿sí? relacionado con el concepto de frontera. ¿Sí? Sacamos algunas categorías de los contenidos de la revista. ¿Sí? Como podemos ver, el concepto de negociación, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tratar de interpretar en los artículos estas nociones, con qué está relacionado el concepto de negociación, ¿sí? La dinámica territorial, ¿sí? Que está profundamente relacionada con frontera y municipios, territorio. La dinámica de política, el concepto de lo político, ¿sí? Son algunos datos que nos arrojan los hallazgos. Algunas referencias codificadas, medios de comunicación, está profundamente relacionado con opinión pública, debate, ¿verdad? El concepto el seguimiento que se hace a Revista Semana. Flagelo, homicidio. Posteriormente, en las anteriores diapositivas, buscamos esa relación de análisis de contenido dentro de la Revista Semana, ¿sí? Con las secciones que hablaban exclusivamente del posacuerdo, ¿sí? O el posconflicto en Colombia. Posteriormente lo que hacemos es un trabajo de campo en algunos municipios del departamento del Quindío, ¿sí? Y consultamos algunas percepciones del ciudadano frente al posacuerdo, ¿sí? En este caso, la difusión de la negociación del proceso de paz en este municipio que es Buenavista. Entonces encontramos que muy malo, casi la gran mayoría de los hallazgos es muy malo. O sea, que los medios nacionales y los medios locales no difundieron el proceso de negociación como debería ser, ¿cierto? Y como lo tenía planeado y como se iba dando en La Habana. Esto es con qué palabra o personaje relaciona el proceso de paz, ¿sí? En otro municipio del eje cafetero, ¿sí? Algunos lo referencian con el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente, en su momento el expresidente Álvaro Uribe, ¿sí? Algunos lo referenciaban con el engaño, otros lo referenciaban con Timochenko, un líder de las FARC, otros con el 10% con la reconciliación. ¿Cuál es el acontecimiento de la historia del conflicto armado? Entonces algunas personas lo relacionan con los acuerdos de paz, el bipartidismo, la conformación de las guerrillas, el político, el tratado de paz, la firma. La reparación de las víctimas, un punto muy importante dentro de la negociación. El 1%, 39%, poco importante, ¿sí? Lo que buscamos también fue la dispersión. Entonces tratamos de unificar el concepto de dispersión dentro de los hallazgos para ver qué nos daba como resultado. Los recursos destinados para el posconflicto, el 60% es muy malo. Esto fue las percepciones de los ciudadanos, ¿sí? O sea, un primer paso fue hacer el análisis de la revista,
¿sí? Frente al posconflicto. Y en segundo momento, sí, lo que hicimos fue abordar algunos municipios, algunos ciudadanos dentro del contexto del casco urbano. La idea era visibilizar ese imaginario mediático de la revista Semana en relación al posconflicto, conocer esos imaginarios del posconflicto, describir algunos escenarios, sí, desarrollar algunas estrategias de multimedia posteriormente en los respectivos observatorios de medios. La metodología, lo que hicimos fue un análisis documental, unas encuestas, unas entrevistas semiestructuradas y una creación de multimedia, pues, que es el observatorio. Hay un momento uno que es la recolección de la información, ¿sí? A una encuesta dentro de los 12 municipios del departamento del Quindío, con 25 preguntas, de un instrumento que se fue aplicando solo en el casco urbano. El segundo momento fue la sistematización y tenemos un tercer momento que es el imaginario urbano del posconflicto dentro del Quindío, con los diversos pensamientos y opiniones para poderlos publicar dentro del observatorio. Estas son algunas imágenes de los municipios del casco urbano. Son municipios relativamente pequeños en el casco urbano. Estos son algún enfoque metodológico que realizamos, sí, a partir de las metodologías de Armando Silva, de los imaginarios urbanos. Lo que hicimos fue bajarlo y contextualizarlo en los imaginarios mediáticos. Algunos autores que abordamos para el estudio, como acto lingüístico. Aquí nos referimos un poco a toda la noción estética, ¿sí? Que tiene que ver como en estas portadas. Entonces les voy a ir mostrando las portadas de la revista Semana. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Esto es más o menos como el contexto local en Colombia sobre el análisis del posconflicto a través de la revista Semana y algunas percepciones ciudadanas que fuimos abordando en el desarrollo del proyecto. Eso es Paulo como la propuesta, como para ir cerrando un poco por el tiempo, ¿sí? Que tenemos. Sí, yo creo que con esto es suficiente. Ya el resto de nuestro trabajo pues se podrá ver reflejado en el documento, pues en la ponencia, en el documento, en el artículo que vamos a redactar. Entonces yo creo que con esto ya cumplimos con presentarles algo de nuestra investigación. Muchísimas gracias, doctor Pedro Felipe. Muchas gracias a todos los organizadores del evento del Congreso. Y pues damos por finalizada nuestra ponencia. Esperamos entonces las preguntas, dudas o sugerencias que tengan con respecto a nuestra investigación. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. No sé, Felipe, si vas a decir algo para cerrar. No, agradecer al Consejo Internacional Nodos del Conocimiento 2020, Universidad de Innovación e Investigación ante el Horizonte 2030, y esperamos poder intercambiar algunas ideas con algunos ponentes más durante este tiempo. Listo, muchas gracias. Gracias.